Bien, muchachos, ya es tiempo. Buenos días nuevamente. Gracias por asistir a esta sesión. Vamos a continuar revisando el día de hoy nuestros temas. Seguiremos recibiendo a sus compañeros que se están uniendo. Y antes de iniciar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, pregunta, comentario a que hacer respecto al trabajo que están haciendo o respecto a cualquier otra cosa. Muchachos, adelante. No, profe. Gracias, Camacho. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión adicional? No, profe, ninguna. Gracias, Rebeca. Buen día. Vamos a continuar entonces. Vamos a retomar el ejercicio que teníamos. Estábamos realizando el día martes. Vamos a concluirlo y luego vamos a ver el tema del día de hoy, que es producto de vectores. Voy a entonces a compartir mi pantalla. Vamos a terminar ese ejercicio que teníamos, que dejamos prácticamente en la última parte. Y entonces concluimos y luego pasamos al siguiente tema. Y nos habíamos quedado precisamente en esta parte. Este ejercicio estábamos viendo la suma de estos dos desplazamientos que hizo el avión en estas direcciones, en la dirección norte y luego noreste, y veíamos cómo podíamos sumar esos desplazamientos para obtener el desplazamiento resultante de este avión por el método del triángulo, para poner para ejercitar este método del triángulo. Estamos haciendo este ejercicio, ya habíamos de hecho calculado su desplazamiento resultante, la magnitud de ese desplazamiento resultante por medio de la ley de cosenos. Para eso, desde luego, previamente tuvimos que determinar cuánto vale el ángulo entre los dos vectores que estoy tratando de sumar, porque ese es precisamente el ángulo que debo de incluir en esta ley de cosenos para calcular la magnitud de la resultante. Y de igual manera, vimos que teníamos que determinar una dirección de este vector, un ángulo que está representado aquí por la letra griega phi, y que debíamos de determinarlo a partir de este diagrama. Dedujimos o encontramos que este ángulo phi va a ser igual a 90 grados menos teta. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, vamos a observar que, pero menos teta no menos beta. Y aquí nos quedamos. Vimos que finalmente aquí teníamos un ángulo recto de 90 grados, porque esa es la dirección norte en que se movió primero el avión. Y entonces vemos que estos 90 grados que tiene de dirección este primer vector, si nosotros vemos gráficamente, eso es igual a sumar este ángulo interno del triángulo, que es beta, con este ángulo que es el ángulo de inclinación del vector resultante, que es phi. Y entonces si yo sumo phi y beta, eso me debe dar 90 grados, y de ahí resulta esta expresión de donde phi va a valer 90 grados menos beta. Y entonces el problema consiste en este momento en determinar cuánto vale beta. E hicimos para eso uso de la ley de cosenos, perdón, de la ley de senos, y llegamos hasta este punto en donde determinamos que el seno de beta era exactamente igual a 70.7 entre 279.78. Eso me da 0.252. Entonces hasta ahí conseguimos encontrar el seno de beta, que es 0.252. Pero lo que nos interesa no es el seno de beta, sino determinar cuánto vale el ángulo beta. Y entonces pregunto, muchachos, ¿qué tengo que hacer para llegar de este valor, que es el seno de beta, a un ángulo? Transformar, encontrar el valor de este ángulo beta. ¿Alguien que me pueda apoyar? Nada más sería el seno de punto 252, ¿no? Pero no sería el seno, sino sería el seno inverso, el seno a la menos 1. Seno menos 1.
En su, Bueno. en su calculadora dice seno a la -1 o usan la función, la segunda función y sobre la función seno o la tecla shift, la función seno depende del tipo de calculadora, pero normalmente lo van a encontrar así como el seno a la -1 de esta cantidad. Gracias, compañera. Gracias. Entonces, si yo hago esa operación, sacar el seno a la -1 de esta cantidad que es 0.252, entonces puedo obtener un ángulo que es al que corresponde precisamente este ángulo beta. Si me dicen cuánto es en su calculadora el seno a la -1 del punto 252. 14.140. 14 puntos, escuché muchos. 14 punto ¿qué? 14.144. 144. Vamos a dejarlo en 14.14 para. ¿Cómo dijo que poníamos el seno a la -1, profe? En tu calculadora tienes una tecla de función o tienes una tecla de segunda función o tienes una tecla que se llama Shift en la parte superior izquierda. Y luego sobre la función seno, en este caso, ahí tienes la función seno a la -1. Entonces, o sea, primero ponemos la de Shift y luego seno, y luego la cantidad y entonces ya te debe dar el ángulo. O sea, primero Shift, seno y luego la cantidad. Así es. Ok. Entonces, 14.14 grados, eso es lo que vale el ángulo beta. Y entonces ya puedo determinar cuánto vale el ángulo phi. Si resto a 90 grados, le resto este ángulo que acabo de encontrar de 14.14, entonces puedo obtener el ángulo phi. ¿Alguien me dice cuánto es? Perdón. ¿Cuánto es 90 menos 14.14? 75. 75.86. Gracias. Gracias, Ocaña. 75.86 grados. Y entonces, pues ya terminé, porque ya encontré la magnitud, hace rato la encontré, y encontré el ángulo, ya puedo representar mi vector resultante, mi desplazamiento resultante de este avión, como un vector en forma polar. Entonces, mi desplazamiento resultante, que es a lo que yo quería llegar, es de su magnitud que encontré aquí, de 279.78 kilómetros. ¿Qué números más feos? 0.78 kilómetros. Esa es la magnitud de este desplazamiento y su dirección está dada por este ángulo que acabo de encontrar, que es de 75.86 grados. Bien, entonces ahí está, ese es mi desplazamiento resultante, que es la suma de esos dos desplazamientos, o el desplazamiento resultante o el desplazamiento real que realiza el avión después de haberse desplazado en esas dos direcciones. Dice que, si yo interpreto esto, dice que el avión se movió 279, casi 280 kilómetros en una dirección de 75 grados. Entonces, con eso hubiera sido suficiente para llegar al mismo punto que hizo cuando se desplazó 200 kilómetros al norte y luego 100 kilómetros al noreste. Y así leemos, así interpretamos este resultado, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? No, profesor. No, todo bien. Muy bien, gracias. Vamos entonces a continuar. Profe, el 75, el ángulo de 75, ¿de dónde salió, perdón? Creo que ya lo vi. Sí, ya, está bien. Encontramos los 14.14 de aquí de beta y después aquí fue donde hicimos esa operación. Habíamos planteado previamente que el ángulo phi que buscábamos era el ángulo de 90 grados que está aquí, menos esta beta que acabamos de calcular para que nos diera esta phi. Y entonces ahí hicimos esta operación ahorita al final para encontrar este ángulo de 75.86.
Ah, sí, sí, ya lo vi. Gracias, profe. Ok, nada. Bien, muchachos, entonces, si no hay ningún comentario adicional, voy a dejar de compartir esto y comparto la nueva presentación del día de hoy para revisar lo que es el producto de vectores. Bien. Voy a dejar de compartir esto y me voy a, a compartir de nuevo. Voy a aprovechar para tomar una captura de la asistencia. Y no olviden, muchachos, registrar su asistencia, por favor, al final de la sesión. Porque, para validar esto. Bien, entonces, voy a compartir de nuevo mi presentación, pero ahora la de producto de vectores. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a revisar producto de vectores y debemos de ver primero que el producto de vectores lo puedo llevar a cabo de dos maneras. Puedo hacer el producto de vectores, es decir, multiplicar un vector por un escalar, o puedo multiplicar dos vectores entre sí. Pero antes de pasar a revisar eso, muchachos, les quería yo preguntar, ¿qué es un escalar? Es un tema que ya, un punto que ya tratamos, ya lo platicamos antes. A ver si alguien se acuerda qué es un escalar. Apóyenme, muchachos. ¿Es una magnitud? Es una magnitud. Ajá, ¿qué características tiene? Porque estos vectores que estamos viendo también son magnitudes. Que tiene una unidad. Ajá. Sí, solamente se representa con una cantidad, o sea, con un número y una unidad. Esa es la característica de un escalar. A diferencia de esto que estamos viendo que son vectores, estas cantidades vectoriales pues deben de tener tanto una magnitud y una unidad, desde luego, pero además deben tener una dirección y un sentido. Entonces, ese es un escalar. Un escalar puede ser también solamente un número, o puede ser una cantidad que tenga un número con una unidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos multiplicar un vector que tiene magnitud, dirección y sentido con un escalar que solamente tiene una magnitud y una unidad? O simplemente es una magnitud. Y ese es lo que vamos a ver. Y también vamos a ver cómo podemos multiplicar dos vectores. En este caso, los dos vectores tendrían las mismas características. Cada uno de ellos tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Y entonces vamos a ver cómo podemos multiplicar dos vectores entre sí. Entonces voy a pasar primero vamos a revisar este pequeñito cuadro sinóptico. Me dice que en el caso del producto de vectores distingo básicamente dos opciones. Yo puedo multiplicar un vector por un escalar, o yo puedo multiplicar un vector por otro vector. Entonces, básicamente son las dos operaciones de multiplicación o de producto de vectores que puedo realizar. Me voy a centrar en este momento solamente en la parte de el escalar. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, pues puedo encontrar puede haber diferentes posibilidades. Ahorita vamos a revisar esas. Este escalar puede ser, les digo, un número puro, o puede ser un número con unas unidades, pero la característica de este escalar, al ser un número, es que puede tener un rango infinito de valores. Pero vamos a distinguir tres casos aquí, básicamente. Este número puede ser mayor que 1, es decir, puede ser un número positivo, puede ser, aquí tengo un error, aquí no debe de decir menor que 1, sino menor que 0, menor que 0, y entonces esto representa cualquier número negativo, pero además puede tener este escalar un valor entre 0 y 1, es decir, puede ser una fracción de la unidad entre 0 y 1. Y entonces
yo puedo multiplicar un vector por cualquiera de estos números. Vamos a ver, en primera instancia, vamos a tratar de representar esto matemáticamente. ¿Qué significa que un número sea mayor que 1? Pues le voy a poner, si este es el número que voy a utilizar para multiplicar y lo represento con la letra n, pues esto que está aquí, matemáticamente lo puedo representar así. Este número n es mayor que 1. Para el caso de que el número n es menor que 0, pues lo puedo representar. Este número n es menor que 0. Y para el caso en que este número está entre 0 y 1, pues debo de tener este número n, que debe ser mayor que 0, pero a la vez debe ser menor que 1. Entonces está en este rango. Y matemáticamente así lo expreso. Esta solamente es la forma de expresarlo matemáticamente, esta condición, el número que representa. Bien, entonces, muchachos, yo voy a pasar a mis vectores. Tengo aquí un vector en esta dirección, en la dirección positiva del eje X. No sé cuánto vale, pero yo le voy a dividirlo para poder visualizar cuál es su magnitud, muchachos. Si cada una de estas divisiones representa una unidad de magnitud de este vector, ¿cuántas unidades tiene este vector? Muchachos, ¿alguna idea? 4. 5. Chéquenle bien. Son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. 5 unidades. Entonces voy a poner que este vector como magnitud tiene 5 unidades. Esas 5 unidades pueden representar cualquier cantidad física. Pueden ser 5 metros en un desplazamiento, pueden ser 5 metros por segundo en una velocidad, pueden ser 5 metros por segundo cuadrado si es una aceleración, pueden ser incluso 5 newtons si es que es una fuerza. Entonces esas unidades representan cualquier cantidad física. Pero bueno, de lo que hemos visto y de lo que hemos trabajado, muchachos, hasta el día de hoy, este vector yo lo puedo representar en forma polar como con una combinación entre su magnitud y su dirección. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer es darle nombre a este vector. Voy a suponer que este vector, solamente por orden, se va a llamar el vector 1, porque es el primero que estoy trabajando. Y entonces pregunto, ¿cómo escribo este vector 1 en forma polar? ¿A qué será igual este vector 1 que es en forma polar? ¿Cómo lo escribo? Con estos datos que tengo aquí. ¿A qué será igual? 5U. 5 unidades. ¿Sí? Ángulo de 0, ¿no? 0 grados. Muy bien, con un ángulo de 0 grados, efectivamente. ¿Para todos es claro esto, muchachos? Sí, maestro. Bien, gracias. Sí. Gracias. De todas maneras voy a poner por aquí un sistema de referencia para que veamos que esos 0 grados, ya me pierdo con este color. Voy a usar otro. Profe, ¿por qué 0 grados? Ok. Cuando yo trazo un vector, siempre lo trazo a partir de un sistema de referencia. Aquí no lo marqué, pero lo estoy marcando en este momento. Entonces, y la flechita está dirigida. Así es, está dirigida sobre el eje X positivo, que es de donde yo mido los ángulos. Entonces, no hay ningún ángulo con respecto a este eje. Si estuviera un poquito levantada, a lo mejor si tuviera. Así es, si tuviera un poquito levantada como este que está acá, este verde que está aquí abajo, entonces ya tendría un ángulo, ya no sería 0. ¿Sale? Entonces aquí coincide exactamente con el 0. Si colocara mi transportador aquí, vería que coincide exactamente con el 0 la dirección de este vector. Por eso este vector tiene un ángulo de 0. Bien, muchachos, entonces el día de hoy se trata de verificar el producto de un vector por una escalar. Entonces, ¿qué sucede, muchachos, si yo quisiera o me preguntaran a mí cuánto vale, por ejemplo, 4 veces B1, es decir, el producto de 4 veces, el producto del número 4 por este vector B1? ¿A qué podría ser igual? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo llego a eso? Como 4 por 5U.
decir, tengo que multiplicar. Sería, Sí, sería 20 unidades, ¿no? No. sí, está bien. Tengo que multiplicar este número 4 por el vector propiamente, entonces voy a expresar el vector, como ya lo hice arriba, en forma polar, 5 unidades con su ángulo de 0 grados. Ahora sí, como nos decía Joel, efectivamente sí, perdón, es 0 grados, no 20 grados. Esa maldita dislexia que no me deja. Sería 20 unidades por 0 grados, ¿no? Ajá, 0 grados. Entonces vamos a ver que efectivamente, como nos está diciendo Joel, lo único que tengo que hacer cuando tengo que multiplicar por un escalar es multiplicar el número por el que estoy multiplicando el vector por la magnitud del vector. Es lo único que hay que hacer. Y entonces este vector, que es 4 veces B1, pues va a ser igual a 4 por 5, me va a dar 20 unidades. Y el ángulo, la dirección del vector no se va a afectar, va a mantenerse igual, en este caso a 0 grados. Y ese va a ser mi resultado de multiplicar un vector por un escalar, que en este caso es un escalar, un número mayor que la unidad, mayor que 1. Y entonces lo que voy a tener como resultado, voy a hacerlo aquí esquemáticamente, aunque no está dibujado a escala, va a ser un vector en la misma dirección, pero que ahora va a tener 20 unidades. Voy a tratar de representar, a lo mejor no represento aquí las 20, pero va a ser un vector que tiene una magnitud mayor. ¿Qué tan mayor? Pues 4 veces mayor que ¿no? 20 unidades dijo que podría ser newtons o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, sí, lo que sea, cualquier cantidad escalar, cualquier cantidad vectorial puede representar esas unidades. Pueden ser metros por segundo, newtons, metros si es que fuera un desplazamiento. Pues cualquier cantidad representa esa unidad. O sea, cualquier vector, independientemente de la cantidad física que represente, se multiplica de esta manera por un escalar. Bien, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. No, todo. No, profe. Déjelo copio. Luego te mando la imagen, no te preocupes, para que la copies con calma. Vamos al siguiente vector, que entonces es nada más para hacer un ejercicio adicional. Voy a suponer que tengo este vector, que le voy a llamar un vector 2, solamente por orden, y les voy a pedir que me digan cómo lo expreso. ¿A qué es igual este vector 2? Como menos 10 2. unidades. Menos. No, ¿de dónde sale el menos, muchachos? Es que dice menor que, Es que ¿no? sería menor que 0. Menor que 0. No, ahorita todavía sigo con el mismo caso. Voy a multiplicar. Ya. Entonces quedaría como 10. Pero dos primero unidades. 2 unidades. 2 unidades, sí. Primero voy a representar el vector 2. 2 unidades, ajá. Con un ángulo de 0. Muy bien, gracias, de 0 grados. Entonces, ahora sí, voy a hacer un producto de este vector. Voy a multiplicar este producto por 5, por ejemplo. 5 veces B2. Quiero ver cuánto es el producto de 5 por B2. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a multiplicar el número 5 por la magnitud de este vector B2, que es 2 unidades, con un ángulo de 0 grados. Sería 10 unidades con un ángulo de 0, ¿no? Así es. Si yo hago eso, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar esto por estas 2 unidades, y esto me va a dar 10 unidades. Y el ángulo se mantiene, no se afecta de ninguna manera, sigue en la misma dirección a 0 grados. Y entonces este vector de 5 veces, o 5b multiplicado por el vector 2, me da un vector diferente, que ahora es un vector más largo, pero que mantiene la misma dirección y sentido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos así. Este sería mi vector 5 multiplicado por el vector 2. Entonces, muchachos, pregunto, ya viendo estos dos casos, ¿qué pueden observar en ellos? ¿Qué pasa cuando ya multiplico un vector por un número que es mayor que la unidad? Por un número positivo, desde luego. Las unidades crecen, ¿no? Ajá. Siempre
aumentar su Segundo. Exactamente, el efecto de multiplicar por un número un vector es que su tamaño se va a hacer más grande, pero también su dirección se va a conservar, su sentido se va a conservar, es decir, su ángulo va a permanecer. Sigue siendo positivo, ¿no? Va a permanecer intacto y va a seguir en la misma dirección, no va a cambiar, solamente cambia la magnitud, se hace más grande. Muy bien, ahora sí, esto fue lo que vimos en el primer caso para el número mayor que se lo voy a hacer una marca aquí para poder diferenciar. Todo esto corresponde a cuando multiplicamos por un número mayor que 1. Vamos con el siguiente vector, el verde, que me dice bueno, que está aquí. Voy a dividirlo para poder visualizar su dimensión. Ya está. Entonces, este tercer vector, por orden simplemente le voy a decir que es el vector 3. Y les voy a pedir que me digan, muchachos, a qué es igual este vector 3. a 4 unidades, 4 con unidades. 0 grados. 0 grados. Ok, muy bien, gracias. 4 unidades con 0 grados. Tiene 4 unidades en la dirección. Lo seguimos haciendo igual, ¿verdad? O ya, no sé. ¿Mandé? Lo seguimos haciendo igual que el de arriba. Hasta ahorita vamos igual. Ahorita lo único que estamos haciendo es expresar el vector. Pero voy a hacer, ahorita voy a proponer que no necesito 4 veces B, perdón, no necesito el vector B3, lo que necesito es multiplicar, perdón, ahorita voy a hacer, me voy a saltar hasta la tercera parte, voy a hacer este caso, un número entre 0 y 1. ¿Cuál es el número más conocido entre 0 y 1, muchachos? Punto 5. 5 o un medio, yo lo puedo usar como una fracción o como un decimal. Entonces me interesa saber cuánto vale 0.5 veces este vector B3. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga eso? Pues voy a tener que multiplicar 0.5 por este vector B3 que es de 4 unidades con un ángulo de 0 grados. ¿Y a qué sería igual eso? Pues tengo que multiplicar 0.5 por la magnitud del vector y eso me va a dar, ¿cuánto me da? 0 unidades con 0 grados. No, a ver, chécale. 0.5 por... 2 unidades que 2 diga, perdón. unidades y 0 grados. 2 son unidades. Así, muy bien, gracias. 2 unidades con un ángulo de 0 grados. Entonces, eso me ocasiona que este vector que era de ese tamaño ahora sea un vector que es de este tamaño. Este es 0.5 veces el vector B3. Un vector que tiene solamente 2 unidades, pero que sigue estando en la misma dirección del eje X positivo. Bien. ¿Duda con ese, muchachos? No, está más rápido, creo. Ok. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la situación de qué pasa cuando yo multiplico un vector por una cantidad entre 0 y 1, es decir, por una fracción de la unidad? ¿Qué pasa con ese vector? Su magnitud va a disminuir y su dirección, bueno, su dirección se va a mantener. Así es, su magnitud va a disminuir, se va a hacer más pequeñito y su dirección se va a mantener el ángulo con respecto al eje X, no se va a alterar, se va a seguir siendo la misma, pero su magnitud se va a hacer más pequeña, se va a reducir. Muy bien, gracias, Joel. Ahí sí entra la de a toda acción. Ah, no, la de esa de la materia. Solo... Ah, sí, nada, solamente se transforma, ¿verdad? Solamente se transforma. Exactamente, pero de hecho lo vamos a ver más adelante. Muy bien, gracias, Martínez. Vamos entonces a la última posibilidad para multiplicar un vector, que es esta, con un número menor que 1. Y entonces voy a suponer que tengo este vector ahora que nuevamente tiene esta dimensión. Y les voy a pedir que me digan ahora, por orden simplemente, va a ser un vector 4. ¿Y cuánto vale este vector 4? Díganme, ¿a qué es igual?
4 unidades. 4 A unidades. 4 unidades. Menos cuatro Menos unidades. cuatro. 4 unidades, muy bien, Sí. gracias. Con un ángulo Pero de... no sería menos de menos 0 grados. No, ¿No sería 180? así es, son 4 Ah, unidades sí, a 180 180. grados. Punto importante aquí, muchachos. Cuando yo expreso un vector en forma polar, nunca lleva un signo en la magnitud. El signo siempre está dado por esta dirección, por el ángulo. Estos 180 grados me dicen que cuando yo lo tracé, cuando yo lo dibujé, desde luego, como todo vector, lo debía trazar a partir de un sistema de referencia. Entonces, para trazarlo, lo que hice fue medir 180 grados desde el eje positivo X hasta acá. Y ahí están los 180 grados. Y eso ya me da una dirección en el sentido negativo. Entonces, ese negativo que me decían por ahí, menos 4 unidades, ya está implícito en esta dirección del vector. De hecho, sale de aquí ese negativo, pero no lo expreso aquí. Está implícito en esta dirección del vector. Entonces, así, eso recuerden, es muy importante. En un sistema, en la forma polar, nunca expresa un signo negativo en la magnitud, porque el signo está implícito en el ángulo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Este vector vale 4 veces, pero en 4 unidades con un ángulo de 180. ¿Qué sucede, muchachos, si quisiera yo multiplicar por un número menor que 0? Que es el caso que estoy viendo. El número menor que 0, el más conocido, ¿cuál es? El primer número menor que 0. El 1. El menos 1, ¿no? Menor que 0 es el menos 1. Sí. Entonces, si yo quisiera ver cuánto vale menos 1 por el vector 4, quiero saber cuánto es ese producto, pues voy a hacer eso, voy a multiplicar al número menos 1 por este vector que vale 4 unidades Con 180 con un ángulo de 180 grados. Muy bien. Con un ángulo de 180 grados. Y entonces, cuando hago eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, voy a tomar el número como tal y lo voy a multiplicar por la magnitud. Ahí no hay problema. Entonces, menos 1 B4 va a ser igual a 1 por 4, me va a dar 4 unidades. 4, pero ya sería negativo. Pero no es negativo. ¿No es negativo? Sí, voy para allá. Muchachos, este signo negativo lo voy a operar con el ángulo. ¿De qué manera? Lo que voy a hacer es que este signo negativo hace que mi vector se gire 180 grados, entonces lo tengo que sumar. Le tengo que sumar al ángulo 180 grados. Eso es lo que me va a hacer el signo negativo. Entonces, ¿cuál será el ángulo de este vector? Menos 1 n de 4. 181, ¿no? A ver, tengo acá 180 grados y luego le tengo que sumar 180 grados. Ah, 360. 360. 360, pero 360 es la circunferencia completa y coincide nuevamente Entonces, con 0. con 0 ya sería la dirección positiva, Así ¿no? es, cambió de dirección y se convirtió en positivo. Este vector, después de que lo multiplico por el menos 1, me queda un vector así, con la misma magnitud, pero además con la misma magnitud con y la dirección, pero en sentido contrario. El sentido contrario, así es. Este es menos el vector B4. Ahí entra la de Newton, ¿no, profe? Todavía no entra la de Newton, pero por allá va. Pero un poquito, ¿no? Entonces, ese es el efecto, muchachos. Cuando yo multiplico por un número negativo, el signo negativo me hace que el vector se gire 180 grados, se vaya completamente a la dirección contraria, independientemente de la posición. Con cualquier número, ya sea 1, 2. No, con el número se va a cambiar la magnitud. Vamos a ver, voy para allá. No coman ansias, por favor. Voy a hacer este último ejemplo en los 2 minutos que nos quedan de esta sesión y luego nos reconectamos, muchachos, para la segunda parte, por favor.
voy a trabajar sobre este vector azul. Rápidamente, muchachos, díganme, este vector le voy a llamar, solamente por uno le voy a llamar el vector 5. ¿Y a qué sería igual? Dos unidades. unidades, ángulo de 90 90 grados. 90 grados. O ángulo de 90 grados. Bien, gracias. 2 unidades, 90 grados. Perfecto, esa es la dirección que tiene porque está en dirección al eje Y positivo. Y entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ¿cuánto vale 4 veces este vector B5? Perdón. Para ejemplificar esto es menos 4 veces este vector B5. ¿A qué será igual? Menos 4 por... Menos 4 por 2 unidades con un ángulo de 90. Con un ángulo de... Así es, por 2 unidades con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y entonces cuando hago eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar esto por esto y luego este signo me afecta este ángulo. Esto por esto me da 4 por 2, me da 8 unidades. Y este signo negativo me dice que tengo que sumarle 180 grados a este ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Con qué? 270. 270 grados, muy bien. Entonces, ese O es... sea, para todas es bueno, si el signo nos da negativo, siempre se suma 180. Siempre se suma 180, muchachos. Siempre, siempre, siempre. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Ahorita la retomamos. Vamos a un par de minutos. En cuanto se termine, nos conectamos. Y continuamos con esto. Vamos a seguir trabajando sobre esta parte. Gracias. Ahorita los veo.